Admitiendo. Otro cuaderno para este curso. Hola Juan, qué gusto verte. Pedro, ¿cómo estás? Bien, bien. Esto sí que es una sorpresa, ¿Por qué? porque no tenía idea que te había llegado información. Bueno, claro, Maru te la mandó. Es correcto, me la mandó. Yo encantado de estar contigo hoy y además de inscribirme en los dos cursos. Y que arranca ahora, bueno, ya estamos en octubre, el que arranca en 11 días, ¿no? 12. Sí, Este es. Y el de marzo. Y el de marzo. Ah, tú vas a por todas, Pedro. Pues sí, Qué barbaridad. tengo que seguir aprendiendo, ¿eh? Oye, lo que te veo es que contigo. te veo mal, te veo con, o sea, estás a contraluz y no te veo. Sí, de hecho, creo que me voy a cambiar. No Voy a sombra. cambiar. Es que apenas es mi segundo día en la oficina, en esta oficina. Entonces, voy a cambiar. Bueno, que tú estés en el curso es un honor, Pedro. Vamos Hombre, a tener muchas un gracias. político. Muchas gracias. O sea, así el grupo en el que te toque va a tener un político que tiene ya experiencia de lo que es el mundo, ¿no? Así que, qué bien. Gracias, Juan. Gracias. Ha sido una sorpresa, de verdad. Buenas noches o buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola. Hola. Buenas tardes. A ver que te vea, que desde donde estoy no veo. Bueno, es que tengo poca luz, estoy así como en la penumbra. Estás en la penumbra. Sí, ahora me verás más. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, Juan. Hola, hola. Hola, hola. Bien. Veo a Ana Hunter. ¿Cómo estás, Ana? ¿Cuánto tiempo? No sé si me oyes tú. Daniel, y a ti, Ross, te he dicho que tienes que estar obligado, seguro. Me ha dicho que tengo que estar obligado. No, en realidad me convenció el amigo Alberto. Ah, Alberto. Sí, Alberto me convenció. Hasta hace 2 minutos estábamos hablando por teléfono y me dijo, venite, sumate. Así que acá estamos. Está bien. Bueno. Entonces, vamos. Claro, todavía falta un poquito, ¿verdad? Porque tenemos que no pasarnos de 3 minutos de cortesía para que los puntuales no tengan que pagar por ello. Hola, buenas tardes. Hola. Hola a todos. Hola. No quieres solo para ti. ¿Cómo? No quieres solo para ti. Sí, es que yo no quiero. Bueno, ya van llegando. Ahora ya al quitar la compartir empiezo a ver caras más conocidas, muchos más. Ya vamos viendo a muchos amigos. Miguel Ángel, ahí lo tenemos. Carelli, ¿qué tal estás? Guillermo. Hola. Paco. Ahora ya sí veo a Paco.
Claro. Que como no hace falta que hables más porque los demás se dan cuenta que eres español, ¿no? Te llamas Paco Bueno, podría ser latinoamericano también y llamarme Paco, ¿no? Pocos, te llamarían Pancho, te llamarían Pancho acá, ¿no? En el mosaico a tu lado tengo, por ejemplo, a Francisco Valla y a él le llaman Pancho. Son esas cosas que pasan, ¿no? Raúl, Hola, buenas Juan. tardes. Bernardita, ¿cómo estás? Fernando. Hola, gusto verlos y verte, Juan. Vamos. Hola, Juan. Van llegando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, todavía Aquí estamos... estoy viendo la lista. Buenas Tenía una noches. buena audiencia, ¿eh? Muy distinguida la audiencia. ¿Has visto, Fernando? ¿Tú qué creías? Imagínate, pues. Yo me lo imaginaba, pero ahora lo estoy constatando. Buenas noches para todos. Hola, Buenas noches. ¿Cómo estás, Muy Fabiola? bien, gracias. Miguel Hernández, Guillermo Tello, Raúl Kimmer. Raúl es que va un poco de incógnito, ¿has visto? Sí, yo lo veo incógnito, que él es Raúl Se Troncoso. ha puesto de incógnito, no. Se ha dejado el troncoso en casa. Claro. Te gusta No, disfrazar. vamos a cambiarlo ahora. Para ser reconocido. Bueno, siguen llegando. Vamos a entrar ya en el segundo. Ah, está también Daniela González. Mira. Ay, sí. Me nombró. Hola. Decías que no te iba a nombrar, es que no te había visto. Ahora te acabo de ver. Es que yo no me di cuenta que tenía el micrófono abierto, Juan. Gracias. Sí, sí, sí. Un gusto verte como siempre. Ya. Gracias. Que de pronto vi a dos Danielas, Daniela González y Daniela Pradenas. Dije yo, mira, ha llegado el momento de las Danielas, de golpe. Bueno, el problema, Paco, es que este curso es a una hora que está mala para Madrid, ¿eh? Va a ser a una hora muy difícil allá. Sí, sí. Mala para todos. Acá, una mala hora para Chile también, ¿eh? Acá, como decís allá, son la 1 de la madrugada. Oye. Claro. Joder. Claro, y el curso cuando lo demos... Sí, es desde las 12 a las... Entonces a las 2:30. Sí. Exacto. ¿Cuándo se cambia en España la hora? Creo que el último fin de semana de octubre. Bueno, O ahí sea ya que... nos quedamos a 4 horas. Nos quedaremos a 4 horas entonces. Sí, y nos quedamos a 4 horas. Sí, sigue siendo tarde. A mí me habían dicho que es la próxima semana que se cambia la hora. Una hora. Bueno, estamos a punto, Irene, pues son 20:04 Sí. para empezar Un timer. en un minutito. Seamos... Todo el mundo está sin cámara. Hay 3 personas con cámara. Oye, Romy, ¿tu hermana dónde se metió? Hola, hola. 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 Vamos a pasar Hola, al María siguiente. Marta. Ahí está. Ah, Hola. claro. Ahora ¿Cómo ya, estás? sí, ahora ya ¿Cómo veo andan todos? a Rosana, a Norma. Ya voy Hola, viendo Ros. al equipo. Hola, Maru, que te vi por ahí también. Hola, ¿cómo están? Hola, Hola, hola. Ros. Hola, María Marta. Ahí está. Hola, Ros. Soledad Tapia, Hola, ¿cómo estás? Maru. Hola, ¿cómo están? Qué gusto. ¿Dónde está llegó Maru? Aquí. Hola, Maru. Maru dice aquí. Bueno, comencemos. ¿Partimos? Partimos, sí. Es que todavía está llegando gente, Juan.
No voy dando la entrada, pero... Claro, pero no los quiero dejar esperando. Qué retrasado, se queda afuera. Hola, Maru. Parece que no te ve. ¿Quién dijo hola, Maru? Yo dije hola, Maru. Ah, Pedro, ¿cómo estás? Menos mal que llegaste. Aparte de Pedro, yo también dije hola, Maru. Sí, ya oí todos los que dijeron hola, Maru. Qué bien. Bueno, hola a todos, bienvenidos a este webinar informativo sobre el programa Articular. Yo soy Irene Torres, para quienes no me conocen, y estoy acompañando a Juan en esta iniciativa. Yo voy a estar llevando toda la parte organizativa del programa y bueno, ya he estado respondiendo sus comunicaciones con información para las inscripciones, etcétera. Entonces, la idea de este webinar de hoy no es de una charla temática, sino más bien poder atender todas sus inquietudes, todas sus preguntas, luego de que Juan les comparta una breve introducción acerca de qué se trata el programa. Entonces, básicamente tres cosas. Una, la idea de articular, de qué hablamos cuando hablamos de articular. Digamos, es una palabra que todos hemos escuchado y manejamos en nuestro lenguaje regular, pero en los desarrollos recientes de Juan, a partir de la escritura de su libro del coaching en el poder y la política, subtítulo Articuladores de posibilidades, empieza a articular, a perfilarse como una habilidad mucho más allá de lo que podemos pensar como conectar personas, ¿no? Entonces empieza a dibujarse de tal manera que se presenta como la gran habilidad para responder al mundo emergente, este mundo de tremenda complejidad que tenemos delante y en el cual ya no es posible poder enfrentar las situaciones individualmente, sino en colectivo y sumando talentos, competencias, miradas, etcétera, ¿no? Entonces, así este programa integra esos tres elementos como un proyecto en el cual las personas puedan desarrollar esta habilidad, conocer herramientas para aplicarlas, conocer cuál es el propósito de la articulación, conocer cuáles son esas situaciones en el mundo actual que están pidiendo por el rol de articular, etcétera, ¿no? Entonces, eso es así como a grosso modo los temas por los cuales nos vamos a estar paseando en el programa, y algunas características así más administrativas es que el programa tiene 10 sesiones, cada una con una duración de 2 horas y media, los días lunes. El programa es completamente virtual, me preguntaba alguien hoy. También estaba en una empresa y de repente empecé a ver el mundo del coaching, de haberme certificado como coach. Creo que les pido por favor si pueden cerrar los micrófonos para que no haya ruido ambiental. Gracias. Entonces, 10 sesiones los días lunes, comenzamos lunes 12 de octubre, 150 minutos. Un enfoque totalmente vivencial, y seguramente Juan les va a contar un poco más de que esos son los encuentros formales que tenemos, pero hay una serie de instancias adicionales de trabajo colectivo, de trabajo individual, etcétera. Eso para comenzar. Juan, te paso la palabra. Muy buenas tardes, amigas y amigos. No puedo sino comenzar agradeciendo la presencia de todos ustedes.
Bueno, simplemente porque cuando otros tienen interés en los temas que más nos importan, siempre es un motivo para la gratitud. Y a mí me importa mucho y crecientemente, y ahora explicaré por qué, el verbo articular. Y me importa porque creo que es un gran requerimiento de este momento en el que estamos viviendo, ¿no? Voy a partir por los supuestos y cómo llego a ellos. Y por tanto esta parte sería idéntica a un en el que no hubiera ningún curso por medio, ¿no? Yo haría como una declaración de principio, y es que mantengo que articular es una de las más importantes habilidades de este primer tercio del siglo XXI. Y se trata ahora de decir por qué llego a esta conclusión. Yo recuerdo que hace unos años fui invitado por Ignacio Fernández a participar en el Magíster de Habilidades Directivas de la Universidad Adolfo Ibáñez, que es una de las más importantes universidades privadas que hay en Chile, ¿no? Y él quería que diera la asignatura de coaching. O sea, ¿cuál es la habilidad que tienen que tener los directivos para manejar distinciones de coaching? ¿O cómo es esa habilidad que representa la posibilidad de acompañar a otros a través del coaching? ¿Cuáles son las distinciones que esto podría tener como habilidad? Fue una conversación muy interesante porque yo lo que le planteaba a partir de conocer cuáles eran sus objetivos es que realmente a mí me interesaba hablar del acompañamiento. Debo decir que después de 4 años que estamos con esto, con este magíster, o estoy yo en él, todavía no he conseguido que sea Hoy. ¿Se congeló? ¿Se cayó? Se cayó, pero Juan siempre está preparado con la conexión del celular, así que debe volver pronto. Se fue. Ahí ya volviste, ya. ¿Qué pasó? ¿Dónde me quedé? En el magíster. Estaba en el magíster, ya. Bueno, decía que, no sé si iba a decir esto, pero me invitó a este magíster a que diera este tema de coaching, y yo le decía que para mí lo importante era el acompañamiento como concepto, ¿no? Debo decir que todavía, aunque yo trataba de que la asignatura se llamara acompañamiento y coaching, se sigue llamando coaching y acompañamiento. O sea, no logré del todo ese gran objetivo. Fuera lo central. Pero voy con ello a plantear que ya para mí en ese momento el tema era: necesitamos algunas formas de acompañamiento para que ciertas cosas pasen. Cuando empecé a escribir Articuladores de lo Posible, ese fue un camino que me fue transformando, como ya he explicado alguna vez, en el tiempo, porque la idea inicial era transmitir todos los aprendizajes del coaching en el poder y la política que yo había tenido en los 25 años que había estado dedicado a eso, ¿no? Y de alguna forma me parecía que a partir de esa experiencia lo importante era transmitir aquellos tips que de alguna forma fueran centrales. Sin embargo, en su escritura y ante la necesidad de también explicar el contexto en el que todo esto estaba apareciendo, empecé a ver que realmente hay un nuevo espacio para los coaches, que es acompañar en el proceso de articulación. Era cómo nosotros, y quizá esto lo puedo extender a cualquier otro tipo de acompañantes, que sin ser coaches se encargan de apoyar a otros para que logren sus objetivos. Y apareció para mí más claramente que nunca un requerimiento de articulación ha sido tan importante como en este momento del mundo y la sociedad en la que estamos viviendo. Busco una tercera vía y es, a mí me ha interesado siempre el liderazgo,
Y el liderazgo ha ido pasando de la idea del líder que guía, es decir, aquel que se pone al frente, a ese otro líder que está detrás o que va poniéndose al lado para hacer que las cosas ocurran. Y precisamente porque el poder tiene que ver con lograr que ocurran cosas que sin nosotros no ocurrirían, los líderes tienen un poder de que realmente ocurran esas cosas. Pero ese ocurrir no es siempre hoy porque conocen un camino, porque la verdad es que nos encontramos ante un mundo y un futuro realmente inédito, desconocido. Entonces no es porque conocen un camino, sino porque diseñan el espacio que hace que esa ocurrencia sea posible. Y ahí conecto con una frase que yo cuando daba mis cursos de liderazgo siempre citaba de un líder empresarial, Gilles Payou, que decía que el líder es aquel que genera un espacio al que los otros quieren pertenecer. Pensando en este momento de la humanidad, hay pensadores como Harari que dejan claro que la especie humana, si ha tenido una capacidad de supervivencia y de desarrollo superior a otras especies, ha sido gracias a la coordinación de acciones. Y esa coordinación de acciones ha sido posible por la colaboración. Y finalmente, sin entrar todavía a describir el momento actual, parece que esa colaboración ha sido clave y pareciera que sigue siendo hoy más clave, aun cuando tenemos una claridad mayor de que formamos parte de un sistema, ¿no? Y todo eso nos va llevando a la idea de que colaborar, coordinar, empieza a ser algo, palabras que son fundamentales, y de hecho cuando hablamos en los expertos de educación, en el programa de Desafío Coaching 30 días yo llevé al que fuera director de la Agencia de la Calidad de Educación de Chile durante el gobierno de Bachelet y el primer año del gobierno del presidente Piñera, y con él habíamos conversado muchas veces que si había algo que enseñar a los estudiantes era colaborar. Y no siempre la colaboración y la coordinación surgen de forma espontánea. Más bien, estamos llenos de ejemplos en los que no surge. La colaboración se produce en un tipo de relación articulada. Y para lograrla, o para lograrlo hay que vencer, desde luego, a veces muchos obstáculos externos y muchos obstáculos internos. Y se requiere crear ciertas condiciones. Por tanto, de eso estamos hablando. Estamos hablando de que el verbo que he puesto como principio y título de este encuentro tiene que ver con un conjunto de cosas que están pasando en el mundo del liderazgo, en el mundo en el que nos encontramos, y que voy a tratar de, por lo menos, de razonarlo desde la fundamentación de la investigación que estoy y que he estado haciendo, ¿no? Pero el considerar que estamos ante un mundo difícil en el que tenemos que encontrar posibilidades, la articulación aparece como una posibilidad, y fíjense, por ejemplo, que cuando pensamos en el mundo de los modelos de negocio, hoy en día un modelo de negocio claramente nuevo para los que alguna vez enseñábamos estrategia empresarial es el de la articulación. Y entonces, cuando hablamos de Uber, o de Alibaba, o de Facebook, o de Airbnb, y todos los muchos ejemplos que todos conocen, en el fondo ellos lo que hacen es articular a otros. Es a otros que tienen hoteles, a otros que tienen autos, a otros que tienen contenidos, a otros que tienen elementos para el retail. Y nos damos cuenta que la solución de ciertos problemas sociales pasan también hoy por convocar a stakeholders distintos que no conversaban antes o que de alguna forma sus conversaciones se producían en ámbitos de competencia y no de colaboración.
implica, por tanto, crear espacios que tengan la posibilidad en sí mismo de que ocurra lo que de otra forma no ocurriría. Y si yo lo puedo frasear así, si puedo hablar de espacios que de otra forma no ocurrirían, estamos hablando, por tanto, de lo que en terminología del poder llamaríamos espacios poderosos. Entonces, hablo de la articulación como la creación, no como poner en contacto a personas simplemente, no simplemente ser conectores. Y esto quizá lo repita todavía alguna vez más dentro de la charla, sino esa creación de espacios poderosos donde ciertas cosas pueden ocurrir, como por ejemplo que alguien que no tenga un solo hotel, una sola casa, sea el principal generador de ocupación de hoteles y casas, ¿no? ¿Y por qué digo que hoy articular es más necesario que nunca? Porque ustedes podrían pensar que efectivamente siempre ha sido importante, y yo no digo que no lo haya sido, ¿no? Bueno, a lo mejor bastaría con haber escuchado la conversación de antes de ayer entre Trump y Biden para darse cuenta de que en un mundo donde no sabemos conversar, es difícil escuchar, pues si eso no solo le pasa a ellos dos, que podríamos concretarlo en un lamentable espectáculo, pero dicho por los que quieren la presidencia de la principal democracia, o así lo hemos considerado hasta hace poco del mundo, ¿no? Pero voy a centrarme en 3 o 4 criterios fundamentales, en los que yo espero que estemos de acuerdo. El primero es que nunca hemos vivido en un mundo más complejo. Y cuando hablo de la complejidad, no hablo de complicado, que hay muchas cosas complicadas, y esa es una distinción importante, que son difíciles, pero que hay una forma de hacerlas. En lo complejo no hay una forma de hacerlas, porque son muchas variables y muchas de ellas desconocidas. Por lo tanto, tenemos que apostar. Tenemos que ser capaces de explorar en ellos, y para eso requerimos muchas veces de poder colaborar para lograrlo. Moisés Naim habla de la revolución del más. Dice, es complejo el mundo porque estamos en una revolución del más. Hay más actores, hay más factores, hay más tecnologías, hay más movilidad, hay muchas más cosas que están interconectadas, que no pueden funcionar la una sin la otra, o que en sus movimientos influyen en todo lo demás. Y por lo tanto nos encontramos en algo que nunca habíamos vivido con tanta complejidad, por ese aspecto más cuantitativo de que hay más de todo. Cuantas más partes hacen falta, más articulaciones hacen falta. Y realmente son articulaciones que sean capaces de destrabar esa acumulación que puede llegar a ser asfixiante. Pero además porque si nos vamos al cuerpo humano, vemos que es un buen ejemplo. Las articulaciones, aunque nos puedan parecer que no son tan importantes como los huesos, por ejemplo, son lo que realmente permite conjuntar a esos huesos para que se produzca el movimiento. Yo quiero ver así la articulación como ¿qué es aquello que no sustituye, ni mucho menos, a cada uno de los elementos, a cada uno de esos más que existen, pero que es capaz de producir un movimiento articulado y positivo? Entonces hay una primera idea de que podemos estar de acuerdo, y es esta complejidad. Pero tampoco hemos vivido nunca en un mundo más diverso. Y cuando hablo de diversidad, vean algo así como que lo que dije antes tiene que ver con lo cuantitativo, pero la diversidad tiene que ver más con lo cualitativo. Por ejemplo, nunca nos hemos planteado como en este momento la idea del derecho a la dignidad. Y la dignidad yo siempre la defino como el derecho a ser. Y por tanto, cada vez
una sociedad más culta, o al menos con más concepto del derecho, empieza a querer tener derecho a ser como quiere, con orientaciones completamente distintas o diferentes a las que les hubiéramos asignado en una especie de manual inicial. Tiene que ver con ese derecho a elegir. Y vivimos un mundo donde todo piensa que tiene derecho a elegir lo que quiere. Tiene que ver con formas de vida completamente distintas. Tiene que ver con diferencias generacionales que siempre las ha habido, pero que quizá hoy son más acentuadas. Yo, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la Agencia de la Calidad de Educación, recuerdo que muchos de los estudios que hacían con los profesores, una de las cosas que planteaban era que antes veían cambios realmente significativos cuando habían pasado 7, 8 años entre los que entraron en el año 1960 y los que entraron en el 68, o pongan cualquier otra cifra, ¿no? Pero ahora, cada 2 años parece que tienen como elementos muy diferenciados. Pero si la diversidad o el aumento de la diversidad es otro elemento que nos va haciendo complicado el mundo en el que estamos, nunca hemos vivido tanta coerción de valores. Es decir, incluso a veces hemos pensado que los valores que en sí son positivos convivían juntos a la vez y se desarrollaban juntos. Hoy, por ejemplo, estamos viviendo una coerción de valores importante, por ejemplo, entre salud y economía. Porque elegimos ser más ricos pero que haya más muertos, ser menos ricos y que haya menos muertos. La coerción entre seguridad e intimidad. Hemos defendido nuestro derecho a la intimidad, pero en este momento eso compite con nuestro requerimiento de seguridad. El otro día veía, ayer en las calles de Vitacura, donde vivo, grandes carteles que decía: a partir de ahora vamos a tener no sé cuántas cámaras más, vecinos, como tranquilícense. Y en otro momento eso hubiera sido visto como algo, y hoy puede seguir siendo visto por algunos como algo como coercitivo. Compite el concepto de globalización con el de identidad cultural, que de alguna forma busca el mantener aspectos de raíces que vienen de largo tiempo atrás. Y de alguna forma hay que buscar armonías. Pero antes hablé de diversidad. La diversidad, que es positiva, compite con la gobernabilidad. Era más fácil gobernar países cuando había 2 partidos políticos, o plantear situaciones en las que hay 3 o 4 componentes, que cuando realmente tenemos que plantear hacer la gobernanza de algo tan diverso. Compiten muchas veces justicia y convivencia. Quisiéramos una justicia plena, pero a veces hay que ceder para que sea posible la convivencia en paz. Es decir, nos encontramos con situaciones de coerción de valores que empiezan a ser frecuentes y muchas veces inusitadas e imprevistas, como la de salud y economía, y que de alguna forma implican cómo ponemos de acuerdo esto, cómo buscamos equilibrio. Nunca habíamos percibido tanto riesgo global. Por ejemplo, llevamos años hablando del riesgo de la destrucción del planeta, y eso era quizá lo más global que teníamos. Pero hemos vivido en la última década la destrucción de las instituciones, y ese es un riesgo real. Sobre todo en momentos como lo que hemos vivido, la gente se da cuenta de lo importante que es tener instituciones, que hubiera sido tener mejores instituciones. Y ahora tenemos amenazas globales a la salud. Ha habido siempre epidemias, pero de alguna forma esta rapidez en la que todos hemos vivido el momento de una pandemia nos lleva a nuevos riesgos.
Todo ello, si lo planteo así, si busco estos caminos para decirles, estaremos de acuerdo en que todo ello nos lleva a la importancia de respuestas globales, coordinadas, al requerimiento de la colaboración. Y todo ello también supone comprender más que convencer, escuchar más que hablar. Y aparecen palabras fundamentales como comunidad, encuentro, como lo común, como la esperanza, como la necesidad de legitimación de lo diferente, como diálogo. Bueno, ahí está la raíz del tema que traemos y es articulación. ¿Por qué? Hablo, como dije antes, de un articulador que no solo es un conector, sino alguien que genera espacios en los que el diálogo es posible. Alguien que es capaz de sostener el encuentro de los diversos, incluso de los diversos improbables. En Chile, porque hay de varios países acá, desde hace un par de años empezaron a hablarse de encuentros improbables a través de una cierta metodología, 3xI, que planteaba la importancia que puede tener para resolver problemas no resueltos secularmente, sentar a aquellos que nunca han conversado. Hablo, hace una hora y algo, hablaba con otra persona que está en la sala por teléfono y hablábamos de este programa, ¿no? Y él quería saber qué era esto de la articulación. Yo decía, el articulador como un puente. Es decir, no es lo mismo que el que, si estuviéramos hablando de dos orillas, el que tiene un bote que lleva a alguien de un lado a otro. Efectivamente le ayuda, hace un servicio, pero después se marcha y a lo mejor resulta de que aquello vuelve a quedar desconectado. Es el puente que no desaparece, que une dos mundos, que sostiene una conversación y las posibilidades que esas conversaciones puedan tener. El articulador así es un canal al servicio de un propósito. No es el protagonista de la película, aunque podemos reconocer que puede ser uno de los actores principales. No está al frente, está detrás. De alguna forma podemos decir que el encuentro y la posibilidad de que se produzcan conexiones exitosas que nos lleven a ese encuentro es el resultado de quienes se encuentran. Pero efectivamente ha habido un espacio que lo ha permitido. Entonces, ¿por qué articular? Esa es la pregunta de partida de este encuentro, porque estamos viviendo esto. Porque de alguna forma necesitamos que la polaridad en la que estamos nos llegue a producir más daños cuando estamos hablando incluso no ya de problemas de quién tiene más razón, sino como hoy se sostiene en muchos círculos, el riesgo de que el ser humano deje de ser el actor principal. Volviendo a citar a Harari, cuando él habla de la irrelevancia, lo que está planteando es, dado que hemos constituido nuestra identidad a través del trabajo, y es posible que en un tiempo no tan largo el concepto de empleo y trabajo haya cambiado tan drásticamente que una buena parte de la población mundial sea irrelevante, nos encontramos ante problemas que requieren nuevas políticas de Estado, el regular cosas que siendo tan importantes en este momento, pues siguen estando con una regulación bastante escasa, por ejemplo, la propiedad de los datos. Que tenemos que ponernos de acuerdo en aspectos que pudieran afectar a nuestro propio rol de ser humanos. De ahí surgió, de todas estas reflexiones,
la idea de empezar a concienciar, en mi caso, pues aquellos a los que puedo tener acceso, de la importancia de considerar que qué tenemos que hacer para prepararnos para ser articuladores. ¿Qué tenemos que hacer en nosotros para poner más énfasis en comprender que en convencer? Porque tenemos una tendencia innata por una educación que hemos recibido a tratar de convencer al otro de nuestra posición. Para poder entender, aunque no estemos de acuerdo, qué razones pueden haber llevado, qué historias hay detrás que nos han llevado a las posiciones que tenemos. ¿Y en qué condiciones podríamos hacer cosas juntos? ¿Y cómo se sostiene esa posibilidad? Y entonces, después del libro, las conversaciones, los distintos webinars que han surgido a partir de todo esto, de unos círculos de lectura, aquí hay unas personas de esos círculos en este momento en la sala, que de alguna forma empezamos a hacernos casi auto-coaching a partir de leer ciertas cosas y de ir preguntándonos, surgió la idea de diseñar un programa sobre la habilidad de articular. Y algunos que lo han conocido a través de lo que se ha planteado en las redes, pues saben que consta de 2 niveles. Quizá podemos hablar del primero, para ser más sensatos, que es el que decía Irene Torres, que comenzará el próximo día 12 de octubre. Algunos de los que están en la sala se han inscrito en él, otros han pedido información y por eso surgió la idea en un momento determinado de que, bueno, conversemos, hablemos un poco de lo que es, ¿no? Y les diría, para dejar espacio para que haya preguntas y conversemos, que si yo tuviera que decir, ¿qué vamos a ver en ese programa? Diría, en primer lugar, penetrar profundamente, justificar, ponernos de acuerdo en que en este momento hay un requerimiento de articulación en la sociedad desde mi punto de vista candente, profundo. En segundo lugar, trabajar entrar en la profundidad del propósito de la articulación. Porque no hay articulación sin un propósito lo suficientemente grande y profundo, ¿no? Entonces, ¿cuáles podrían ser propósitos de la articulación? En tercer lugar, en definir el rol del articulador. ¿Cuáles serían las funciones? Y desde luego podemos encontrarnos muchísimas que no son simplemente, como dije, el poner en contacto a varias personas, a varias partes, sino que en todo ese proceso hay la capacidad de convocar, la forma de facilitar la creación de espacios. En fin, verán que hay técnicas, ideas que pueden ser mucho más fáciles cuando las conocemos. Y vamos a meternos en metodologías concretas, ¿no? He hablado del 3xI, vamos a conocer bien esa metodología, pero vamos a ver otras, ¿no? Vamos a conocer estructuras liberadoras de conversación que permiten un fluir distinto. Vamos a ver algunas de las formas que se han trabajado en lo que podemos llamar diálogos para la paz, en las conversaciones generativas, en metodologías como Synflict, las conversaciones de suspensión de supuestos, que ya Peter Senge hablaba de ellas hace casi 20 años, ¿no? Vamos a meternos en ese ámbito y vamos a trabajar entonces las habilidades que requerimos para que realmente un facilitador pueda cumplir ese proceso. Y son habilidades, como he dicho, que pueden tener que ver con la capacidad de generar redes, la capacidad de convocar, la posibilidad de diseñar, los principios de la comunicación no violenta, para hablar entre muchas otras que pudiéramos ir viendo. Y finalmente, vamos a hablar de los vínculos, de que detrás de todo esto la importancia de un vínculo. Cómo gestionar esos vínculos.
Entonces, todo esto quizás sea pretencioso, por eso hemos hablado de que quizás después del nivel 1 hay un nivel 2 que pone en práctica muchas de estas cosas, pero queremos que ocurra en este tiempo que antes planteaba Irene Torres, que van a ser 10 lunes, y queremos que sea un grupo manejable. Por lo tanto, no estamos hablando como cuando a veces en el coaching se meten 200 personas, sino que queremos estar en una cifra inferior a 50 y que con ellos hagamos grupos de aprendizaje. Si alguien hace un programa como este, pues formaría parte a la vez de un grupo de aprendizaje que en el proceso de la semana tendría que hablar también entre sí, que hacer algunas lecturas. Supone, por lo tanto, que esos grupos también son en sí mismos una fuente de formación, de desarrollo, son una fuente desde ese punto de vista también educativa. Y por eso la idea es que imaginemos si hay 4 personas que forman parte de un círculo cercano, no van a estar en el mismo círculo, sino que vamos a buscar la diversidad dentro de esos grupos de aprendizaje. Esta es la idea fundamental que tenemos a la hora de plantear lo que queremos hacer, y desde ahí creemos que podemos conseguir que haya un grupo de profesionales que realmente puedan actuar a partir de eso en sus ámbitos, no en otros, sino en aquellos donde realmente tienen redes, de una forma en la que puedan aportar una manera distinta de aproximarse a los problemas con los que están viviendo habitualmente, ¿no? Implica, por tanto, que los coaches podrán seguir siendo coaches, pero podrán darse cuenta que pueden trabajar en ese ámbito, pero los directivos podrán tener alguna idea de cómo poder trabajar de una forma diferente, aplicando algunas de las aprendizajes y técnicas que vamos a ver. Eso les diría para poner el tema sobre la mesa, y viendo quienes están aquí, algunos conocidos, sé que habrá preguntas para que realmente podamos entrar en un diálogo que nos permita no terminar muy tarde, porque sé que empezamos a una hora un poco tardía y que hay que respetar otras cosas como es la cena en familia, ¿no? Entonces, hay preguntas que podamos atender. No sé si pueden levantar la mano. Y Irene, si tú ves a alguien... Sí, lo que pasa es que no los tengo a todos en una sola pantalla, entonces no sé O si por es el más chat. fácil El chat puede ser otra forma también, ¿no? chat o En si chat puede decir levantan la alguien, quiero hablar. manito, abren Quiero el hablar. micrófono. Rosana dice que lo tiene todo clarísimo. Sí, no, y varias personas ya me escribieron al privado o dejándome el correo o ya confirmando participación. Hola, ¿puedo preguntar? Sí, por favor. Por supuesto, estoy deseando que alguien pregunte. Hola, soy Romina. Yo quisiera dedicarme al coaching de apoyo a las mujeres que estén en política y que estén como líderes sociales y tomar fuertemente ese ámbito. Y desde esa perspectiva, ¿cuánto me podría aportar? O sea, desde ya me va a aportar, pero si se alinea con ese propósito que yo tengo. El trabajar con la política, o sea, requiere, o sea, hay un programa que está en marcha en este momento, que es el de coaching para transformar el poder y la política, que está dirigido fundamentalmente a cómo acompaño a personas que están en el poder y la política, porque el programa ese se dedica a dar distinciones, no ya como el coaching hace de entender al ser humano que es el otro, ¿no? Sino al contexto político y al contexto del poder. Entonces,
si escucho bien tu pregunta, yo primero te diría, creo que ese va directamente a eso, a no ser que tú digas, no, porque yo ya en sí soy conocedora de esos ámbitos. Y entonces, bueno, pues entonces sí, porque el de articular sería una suma para el anterior. En el sentido de que, ahora si tú dices, yo quiero articular conversaciones en las juntas de vecinos de mi comuna, digo, ok, entonces puedes pasar directamente a un proceso de este tipo, ¿no? Es decir, todo depende cómo vayas a hacer tu suma, tu camino. No podría plantear empezar el camino desde un lugar. Ahora, el articular en sí mismo puede servir desde el momento en que tú sepas generar espacios donde esas personas, donde esas mujeres a las que tú quieres llegar, sean capaces de sentarse a conversar de una forma distinta como han conversado hasta este momento. Si ese fuera el objetivo, digo, sí, esto te servirá. Si no es ese el objetivo, entonces digo, bueno, entonces a lo mejor si tú quieres acompañarlas como coach, primero tienes que manejar bien el conjunto de distinciones del contexto en el que se mueven los políticos. Yo siempre cuento la anécdota de que al poco de egresar de mi formación como coach, con unos compañeros que hoy sé que son de lujo porque eran gente de un gran nivel, se sorprendían de por qué yo estaba en tan poco tiempo haciendo coaching a directivos, y mi respuesta siempre era la misma. Yo no sabía más coaching que ellos, pero venía de un mundo de haber sido empresario, de haber dirigido una escuela de negocios y conocía más las distinciones de eso. Y por tanto, cuando hablaba con el otro, se daba cuenta de que estaba comprendiendo la profundidad de los problemas a los que se estaban enfrentando, ¿no? Entonces Romina, por no hacerlo más largo, diría, si yo quiero ser coach político, en este caso de mujeres políticas, tengo que tener distinciones de eso. Si yo sé de eso y lo que quiero es generar alianzas, conversaciones, encuentros que realmente puedan producir conversaciones distintas y por tanto resultados distintos, entonces esto te sirve. Las dos cosas sumadas dan una gran potencia para los que ya tienen esas otras distinciones, ¿no? ¿Te quedas, muchas gracias. ¿Te quedas conforme con la respuesta? Sí, sí, claro que sí. Me sirve mucho. Te agradezco. Hola, buenas, Juan. Gracias. Soy Paco, gracias por la charla. Una pregunta más de índole operativa. Entiendo que habrá una parte que no solo afectará a esas 2 horas y media cada lunes, ¿no? Sino un poquito entendiendo y habiendo compartido una experiencia contigo no hace más de un mes, entiendo que habrá una parte que tiene que ver con equipos más pequeños en el cual habrá que interactuar, ¿no? Me pregunto si tienes valorada esa parte o si va a necesitar de mucha intervención en vivo o va a ser también a través de chat. Lo digo para mí por organizar, uno, mi nivel de dedicación y dos, mi nivel de posibilidad horaria. Gracias, Juan. Sí, en vivo todo va a ser, lo que queremos es potenciar lo virtual. Por tanto, ahora, sí necesitaríamos al menos que 1 hora, hora y media a la semana adicional se pudiera estar en conversación con el grupo en el que estés. La metodología, ciertamente, porque Paco efectivamente estuvo en un programa que hice en la Escuela Europea de Coaching hace un mes, ¿no? La metodología en ese sentido es similar, pero digamos que vamos a poner más énfasis, porque aquel era con más introductorio y este va a tener más profundidad, va a poner más énfasis en que los grupos sí obligadamente se reúnan. Y se reúnen atendiendo, o sea, se ponen de acuerdo. Hay una autogestión de todo esto, ¿no? Hay una autogestión. En este caso, pues tendrías que ser muy seductor para que se den cuenta de que es bueno reunirse a 1 hora
un poco antes, ¿no? Porque si te dicen a las 8 de la noche te han matado, ¿no? Ya tienes bastante con los lunes que vas a estar teniendo que trasnochar, aunque los españoles somos bastante trasnochadores, ¿no? Pero bueno, pero sería una gestión de poder hacer eso. Entonces, y aparte de eso, va a haber algunas lecturas en la línea de lo que viste en el programa, no más, ¿no? Es decir, por tanto, no va a ser como ese tipo de cursos que yo, por ejemplo, en el programa de coaching en la política hago leer bastante más. En este caso, va a ser más interesante cierta investigación personal de situaciones que te permitan ir viendo qué está pasando, por ejemplo, en el sector tal que no se ponen tan de acuerdo, qué factores son los que me permitirían diseñar un espacio de encuentro, ¿no? Pero eso puede ser un tema que tiene que ver con nuestra forma de vivir hoy en día, ¿no? Es decir, pero siempre advierto que no es simplemente asistir, que, oye, asistí a todos los lunes, sino que realmente te invita primero a articularte tú. La primera articulación necesaria para ser articuladores es cómo nosotros nos articulamos nosotros, cómo articulamos en los grupos que estamos, porque después tenemos que pensar cómo podemos ser oferta para articular mundos más diferentes, ¿no? Juan, tenemos una pregunta en el chat de Arturo Pechemiel. ¿La ves tú, por favor? Chat. No, a ver. Sí, estoy leyendo, no, te la leo. Dice, buenas tardes, Juan, gracias por la charla. Yo no soy coach o un profesional que se dedique en un futuro a articular. Mi interés en este curso es capitalizar este aprendizaje para mi vida y en el ámbito que me rodea. Soy ingeniero y empresario, con idea de empezar a trabajar en política para generar acuerdos y construir puentes para avanzar y cambiar las realidades tristes que tiene mi país, Argentina en este caso. En fin, mi pregunta es, como posible futuro político, ¿me sirve? Sí. Yo hoy te digo, en este caso, sí, absolutamente. Creo que un político del futuro es un articulador de comunidades, de partidos, de distintos grupos de pensamiento, o sea, y también sirve desde el punto de vista del empresario. O sea, yo creo que en este momento, fíjate lo que decía antes de los modelos de negocio basados en la articulación. En este momento, algunos de mis clientes ya del tiempo están planteando, o sea, han visto con interés esto, pensando, fíjate, simplemente en la articulación interna dentro de sus organizaciones, de cómo a veces vivimos en grandes empresas que son territorios aparte. ¿Qué podríamos hacer después de que sin duda se han hecho muchos intentos? ¿Qué es aquello que deshace esta necesidad de que el poder esté unido a un territorio? ¿Cómo generamos interdependencia? Y creo que eso sería una posibilidad para trabajar dentro del propio mundo organizacional en el que estamos. Pero si la intención es entrar en la política, hay dos caminos, o tres, ¿no? El tradicional de los partidos, el que parece emerger otra vez, que es convertirse en un populista, o el de ser un articulador de inquietudes, de propuestas, de partes que estén dispuestos a convivir. Creo que un tema fundamental en este momento es en qué condiciones estamos dispuestos a convivir. ¿Qué requerimos para vivir juntos en paz en el mundo en el que estamos? Y seguramente no pasa porque
por decir, tengo una gran idea y voy a convencer a los demás de esto, sino cómo encuentro el espacio de lo común. En ese sentido creo que puede ser de gran utilidad. Fernán Ibáñez. Muchas gracias. De nada a ti. Fernán, a ver, yo tengo una pregunta, mi querido Juan. El planteamiento que yo te he escuchado, Juan, muy sensato como siempre, se refiere a cómo articular y ayudar a facilitar el diálogo entre aquellos que quieren dialogar, que tienen un interés en dialogar. El tema es, yo me imagino que también tú nos vas a dar en el curso de la solución, es, hoy día yo siento que el gran problema es que tenemos grandes sectores de la comunidad, y en particular en los sectores políticos, de gente que no quiere dialogar. Entonces, una cosa es facilitar el diálogo de aquellos que sí quieren conversar, y otra cosa es cómo incitar a aquellos que no quieren dialogar a poder conversar. Ya tú pusiste el ejemplo, ¿no es cierto?, del debate del otro día en Estados Unidos. Yo trato de imaginarme cómo alguien podría convencer al señor Trump de dialogar, y él no tiene ningún interés en dialogar, tiene interés en poner la pata encima, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver en el curso, y tú ves la posibilidad, y puedes ahora adelantarnos alguna cosa de cuáles son las posibilidades efectivas de realmente desarrollar herramientas y motivaciones para hacer dialogar a aquellos que no quieren dialogar. Yo no, en la profunda amistad que nos une, Fernán, tengo que decirte que obviamente no creo que se pudiera articular a Trump. Yeah. Porque tú dices una cosa, y ahí me voy a Maturana, cuando dice, la única forma de vivir en convivencia es querer convivir. Claro. En el fondo, es decir, cuando la pregunta es, ¿pero realmente queremos convivir? Y, si y cuando alguien no quiere convivir, a no ser que sea bajo sus normas, yo no tengo la idea de que tengamos ninguna fórmula mágica para lograr eso, pero sí creo, Fernando, que se puede develar que la articulación tiene un aspecto importante, que es la comunicación de la articulación. Para generar, primero implica generar escala. ¿Cómo generamos escala de que son más los que quieren lo común? ¿Cómo develar, por tanto, de que podemos decir que legítimamente alguien no quiere lo común? Es decir, lo bueno que tiene pensar en que esto no sea un patio de grillos, sino que nos encontremos con que la mayor parte de los grillos estén de acuerdo en un proyecto común, es que dejan a ese que no quiere convivir, o a esos que no quieren convivir, claramente identificados. Y por lo tanto, yo no creo que realmente podamos, sin más, sentar a una mesa. Es más, ahí sería más interesante la posibilidad que desde el coaching personal pudiera existir de alguien que aprovechara un quiebre real de esa persona para mostrarle algunos aspectos que no haya visto hasta ese momento de lo que provoca, ¿no? De mostrarle, esto es lo que provocas desde tu convicción de que el mundo es el que tú ves. Porque sentarle a la mesa podría darle, como pasaba el otro día, considerar que aquí es el lugar donde yo tengo que hacer el espectáculo. Y entonces tiende a hacer su espectáculo. Creo que
que el proceso, tú conoces el 3xI, por tanto, y has visto cómo se han sentado gente muy opuesta, pero gente que puede estar convencida de que lleva la razón, pero que no tiene la intención de perjudicar al otro. Porque si yo tengo la intención de perjudicar al otro, realmente he elegido un camino que no es el de vivir en convivencia, sino el de anular al otro. Entonces, cuando alguien elige el camino del exterminio del otro o de la anulación del otro, efectivamente es muy difícil el poder eso, y yo diría que no sería el instrumento para poder lograrlo, pero sí para descubrir, en el sentido de dejar claro que se están ofreciendo alternativas que no quieren ser tomadas, que es distinto y por eso hasta sería peligroso sentarlo en una mesa, para que no se jugara a que ya me senté, pero la articulación, como cuando se partió de la negociación ganar-ganar, parte de poner mucho más énfasis iniciales en las reglas que en los objetivos. Y por tanto hay un conjunto de reglas que de alguna forma definen el espacio en el que vamos a poder conversar para llegar a conocernos, legitimarnos, y después surge la pregunta de qué podemos hacer juntos. Gracias, Juan. ¿Alguien quiere hacer más preguntas? Por el chat no tenemos más preguntas, Juan. Sí, personas que se despiden y personas que se anotan, pero ya está todo registrado. Yo sé que es una hora tardía, por eso dije que no hoy, para los que me escuchan otras veces, habrán visto que he sido más breve que nunca en los últimos años, porque si no, dije, vamos a hacer una presentación más breve para que podamos tener una conversación, porque sé que en Chile estamos ya en más de las 9 y que es una hora, y en Argentina también, ¿no? Que es una hora en la que las personas querrán cenar y descansar. Pero para mí ha sido un placer que estén acá, y además algunas personas que hacía mucho tiempo que no veía, que incluso que, aunque no las he visto algunas porque solamente sé de una parte, pero he visto sus nombres que estaban por acá. Así que un placer tenerles y espero que de alguna forma haber contribuido a alguna claridad dentro de conceptos como ese, ¿no? ¿Ibas a decir tú algo, Irene? Sí, que he vuelto a poner la lámina. Las personas que tengan la decisión de inscribirse pueden ir directo al site de Juan, en esta dirección que ven acá, curso articular, y allí van a encontrar el enlace al formulario y allí entramos en contacto para acompañarlos en todo el proceso de inscripción. Si tienen consultas, preguntas, más allá de lo que se habló aquí hoy, por favor me escriben a mí a esta dirección que ven también en pantalla. Muy bien. Buen descanso. Buen descanso. Chao, Paco, muchas gracias a todos. Paco, tú ya a dormir, ya es muy tarde para ti, ¿eh? Sí, me voy a dormir. A leer. No Muchas sabes gracias a todos, ¿eh? Gracias, no sabes Juan. qué libro estoy leyendo, ¿no, Juan? ¿Cuál está leyendo? Pues uno que tiene una cara de una señora como abstracto en la portada. ¿Te suena? Sí, como medio naranja. Articuladores de lo posible o algo así. Sí, señor. Ah, te llegó, te lo compraste al final. Qué bien. Sí, me voy a reunir con él ahora. Oye, dale recuerdos míos. Dile Venga, que has hablado conmigo y que te trate bien. Así lo haré. Venga. Vale. Okay. Un abrazo Chao, para chao. todos. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Juan. Buenas noches. Chao, Juan, nos vemos en los Ana. talleres. ¿Cómo? Nos vemos en el taller, Juan. Adiós. Muy bien, Pedro. Sí, estupendo. Me encantará, ya sabes. Vale, gracias. Chao.
Jorge Milla. Nos veremos pronto. Que también lo he visto por ahí. Un abrazo. Chao, chao. Ahí está, por ahí veo que está Jorge Milla en negro. Te voy a mandar una invitación, Jorge, para que vayas a un encuentro que me han pedido que quieres ir. Así que ya sabes que vas a estar invitado. Y rapidez, te agradezco mucho, estoy muy interesado. Sí, pues yo me llegó una nota de Gabriel Bunster haciendo de abogado. Digo, a Jorge no le hace falta ningún intermediario conmigo. Va a tener lo que me pida. Te voy a mandar una invitación para que vengas a encuentros de Consultoría 21 la próxima semana. Así que gracias, Juan. Ahí nos veremos. Chao. Chao, Juan. Chao, chao. Chao, Maru. Éxitos. Y ahí nos vemos. Seguimos. Seguimos, sí. Ok. Juan, buenas noches. Buen provecho. Buenas noches, Miguel Ángel. Chao, Miguel Ángel. Chao, Irene. Cuídate. Chao, tú también. Chao, Alberto. Chao, Maru. Hasta luego, gracias. Gracias, Juan. Chao, chao. A ver. ¿Dónde me salgo? No sé. Chao, Ya, chao, Marian también, que veo que está por ahí. puedo dejar de compartir, ¿verdad? Sí, sí. Walter. ¿Puedo volver a mi actitud egoísta? Nos vemos, gente. Pásenla bien. Chao, Walterín. Nos vemos mañana. Chao, Mariana. Chao, chao. 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 Bueno, dejamos entonces la transmisión. Bueno, sí, digo yo, ¿no? Deja parar de grabar, sí.